947. Producciones independientes. Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Nos extrañaron? Y ahora sí, estamos con el programa número 118, 2 de abril 2017, con más de 660 invitados en 3 años. Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado a mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra bajo 4 conceptos: arquitectura, desarrollos inmobiliarios, construcción sustentable e interiorismo. Estuvimos en otro mundo. En otro mundo que está, bueno, acá estoy con 2 arquitectos, estamos esperando a un licenciado, Mario Gómez, y estamos acá con 2 arquitectos. Muchas gracias, Darío López, muchas gracias, Pablo Roviralta. Muchas gracias. Y bueno, y les comento que estuve en otro mundo que estaba hecho por el hombre. Les estaba comentando de que a mí siempre estaba como en lugares místicos o diferentes, que eran China, India, y ahora la verdad que New York no lo cambio por nada. Sinceramente me parece que es un mundo como mágico, como que por un momento hay ciertos elementos que parecían kitsch, pero después todo como que tiene un lugar, y me llamó la atención. Les estaba comentando, por ejemplo, que ahí donde todo tiene que ver con dinero, porque time is money, todo se camina, pero veo que, no sé si fue mi sensación, aparte de Trump, que no vamos a hablar de temas políticos porque no es mi tema, pero yo veo como que existe un tema de confianza, por ejemplo con la comida que les estaba comentando, que no tiene que ver con diseño, pero tiene que ver con una forma, la vida cotidiana, que tiene que ver con la comida, que la comida al paso, tomar sopa acá en la Argentina, a mí no se me ocurriría en ningún lado, y todo descartable, y todo limpio, y muchos lugares peatonales que lo voy a comentar, y la verdad que me llama la atención, porque quizás antes no le prestaba tanta atención, pero como vivimos acá, que hay muchos elementos o conceptos que podríamos cambiar simplemente para vivir mejor, no digo otra cosa, ¿no? Porque hay cosas que uno puede ver que están bien y quizás no todo está tan perfecto, pero bueno, también pasé por Dakota con todo el tema de los Beatles y todo este tema. La verdad que me encantó. Bueno, y más que nada lo que vi, todo el tema de lo peatonal, que me llamó muchísimo la atención. Lugares
donde todo el mundo camina, obviamente que son las mejores ciudades donde se camina, ¿no? Y vemos que por ahí en plena Broadway, que vos ves en Times Square que todo el mundo habla, y los coches tienen un lugar diminuto para pasar y no puedes entender, o de repente están todos los amigos de las diferentes arterias, y me llama la atención, no solamente porque están los amigos ahí que están todos siempre tirando juntos para adelante, sino que las grandes marcas están en esos espacios que tienen que ver con la calle y no con shoppings como generalmente pasa acá. Obviamente que hay mucha más gente, pero bueno, están muy contentos con el tema del PBI porque dice que se aumentó 1,5 millones de personas que están viviendo en Manhattan, y aparte todo el tema del turismo que aumentó el año pasado en el 2015. Y se siente, la verdad se siente que uno está como más calmo. Viajar en subte es un placer, y lo digo porque viajaba en subte, en transporte público, no tomé ni un taxi, y realmente es un placer todo eso, porque uno lo hace la vida como más fácil, como más simple. Y bueno, si ahora estamos pensando que tenemos que vivir mejor y que tenemos que vivir en los barrios donde trabajamos, donde vivimos, yo me acuerdo que hace un tiempo contaba que por ahí podía haber premios del gobierno para toda gente que trabaja, estudia y vive y hace todo en el mismo sector sin tener que tomar transporte público. Y el tema de las huertas urbanas que también existen, y el tema de las terrazas verdes. Y por ejemplo, hay algo que me llamó muchísimo la atención, y es lo que pasa con las plazas secas. Han hecho más de, yo digo 60 que vi, y miles de plazas secas, y en todos los lugares, cada 5 o 6 cuadras, ves un lugar donde la gente toma, compra un sándwich o sopa o lo que sea, y tiene mesas y sillas para compartir. Y lo que más me llamó la atención es entre los edificios. Entre los edificios por ahí ves un lugar, pensé que te había venido María Gómez, por ahí ves un espacio donde la gente en los grandes edificios y las grandes corporaciones tienen un espacio inclusive cubierto, o hay lugares descubiertos que lo pagan ellos, donde la gente se puede sentar a comer. Obviamente que están financiados por el tema de las grandes marcas como Starbucks, ya sabemos todo el tema, pero bueno, existen. Y los terrenos baldíos. Con los terrenos baldíos, por ejemplo, vos ves que es una selva. De repente, terrenos baldíos porque ya no están construidos y los obligan a tener espacios de reunión. Entonces yo iba caminando con los pulmones de manzana y todo eso, y dije, bueno, qué bueno. Bueno, les quiero comentar que nos ubican en Facebook, Diseños Inmobiliarios Agitados. Nuestro teléfono es el 15-49456-209. Y bueno, Charly, vamos a empezar. Muchas gracias, Charly Bayarsky. Seguro que nos extrañaste. Sin vos el glamour acá no existe, porque es un programa directo con muchísimo glamour. Los domingos a las 20 horas, que por ahí la gente no sé si está viendo el partido o está volviendo del country, pero nos pueden escuchar, inclusive nos pueden ver, que no he dicho, por YouTube, que sería en radiopalermomultimedia.com.ar, la frecuencia 94.7. Bueno, ahora sí, Charly, comenzamos con las noticias agitadas. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Bueno, la primera noticia que voy a contar tiene que ver con algo que está pasando acá, que se están subastando muchos inmuebles públicos ubicados en varios espacios. No sé, después me van a comentar ustedes qué es lo que les parece. Todos pertenecen al Estado, van a salir ahora a la venta, por ejemplo, junto a otros 37 edificios, después de que lo autorice un decreto presidencial. Hay uno que está en Soldado de la Independencia, al 500, también donde está Jumbo, Dorrego al 3000, Avenida Bullrich, pero hay uno que está en Puerto Madero. Y está ahí una cuadra de YPF, del edificio que hizo César Pelli, y me llamó la atención. Bueno, es algo nuevo, que de repente si con todo esto se van a financiar todas las obras, me parece positivo, porque si son realmente locales o espacios que estaban en desuso. Pero ahora me voy a otro espacio, me voy a Nueva York porque les quiero comentar algo, algunos, y sí, vine como con energía para contar, no sé si bueno o malo, pero por ahí diferente. Y hay un tema que se llama Tercer Acto, que tiene que ver con la unión de un artista que está con la danza y con el arquitecto, que ustedes lo conocen, que es Stephen Hall, que no solo rechaza la idea de que la arquitectura puede ser capturada en 2 dimensiones, sino que argumenta que solo puede explicarse adecuadamente en 4 dimensiones, a través de la adición del tiempo. Están haciendo arquitectura y danza, que comparten una pasión por el espacio y la luz en el tiempo. Sin embargo,
están los extremos opuestos del espectro con respecto al tiempo. La arquitectura es una de las artes de duración más larga, mientras que la realización de una pieza de danza puede ser un proceso rápido y la ejecución de la obra desaparece a medida que se desarrolla. Acá se funden los dos, entre la comprensión del tiempo y del espacio. Y hay mucho. También están haciendo, les quiero comentar que están haciendo una ópera del camino, ¿cómo se llama el camino? Que ahora me olvidé, que está todo, que lo hicieron todo verde, que era donde estaban las vías del tren. El Park Line. Están haciendo una ópera. Y la ópera tiene que ver, también se unió una arquitecta con, digamos, con alguien que tiene que ver con la danza y con todo un coro. Hacen, o sea, de la nada realmente es impresionante cómo de la nada hacen todo tipo de elementos. Y después, bueno, hay una inauguración de un edificio de artes visuales en la universidad también la hizo Stephen Hall, que hay por ejemplo, y ahí unieron en la inauguración había todo un grupo de estudiantes. Y cuando lo vimos, realmente nos llamó la atención porque era danza más arquitectura y todo tiene que ver con la performance. ¿Viste? Eso es bárbaro, porque si te haces famoso con el tema de la performance, yo creo que no, es impresionante, porque cualquier cosa todo el mundo te aplaude. Pero bueno, otra cosa que me llamó la atención, que acá no hay un ministerio de diseño. Bueno, hay un ministerio, o sea, más chico, de diseño y arquitectura, de los cuales se le da prioridad a los estudios chicos, y se le da prioridad, bueno, ahí a las minorías que vienen a ser los negros y a las mujeres. Y eso, o sea, me pareció nuevo. Sí. Es ahora, digamos, con la administración de Blasio, del nuevo intendente. Y también tenemos otros, por ejemplo, están construyendo unos edificios espectaculares al lado de la gran estación de trenes, que digamos, está toda reciclada. Ahora sí podemos poner, Charlie, lo del Oculus de Calatrava, porque les quiero mostrar, no es mucho, son 2 videitos muy chiquitos, y lo que tiene que ver con la parte de la piano. Bueno, acá estamos viendo lo de Calatrava. Si están viendo, por favor miren, porque esto es más o menos lo que se vio antes de entrar al Oculus de Calatrava, que está ahí muy cerca de Ground Zero, y que vamos a ver esto, que se ha recuperado, y también está todo el tema de la memoria al lado, y después vamos a ver cómo es por dentro. Pero realmente es algo totalmente nuevo. Y después también están haciendo una plaza cerca de Hudson Yards, que está rodada de jardines. Y hay muchísimos elementos que tienen que ver con todos los arquitectos nuevos que están construyendo. Obviamente que es una filmación casera, ustedes sepan disculpar, no es una filmación. Está muy bien. Y ahora vamos a ver la otra, que tiene que ver lo que pasa dentro del Oculus de Calatrava, que es el segundo de Calatrava, Charlie. Y vamos a ver que justo había una exposición por el Día Internacional del Agua. Igual hay muchas novedades agitadas. Ahí estamos viendo todo lo que tiene que ver con... Obviamente que estaba puesto al revés mi celular, ustedes disculpen, pero por lo menos se puede... Todos esos globos lo han puesto esta gente que tiene que ver con Stella Artois, que en vez de poner dinero, y realmente todo blanco. Y ahí todo el mundo va, no es que es para una determinada élite. Y bueno, para ahí que vean lo que es la entrada y esto todo lo hizo, más o menos, yo sé que Calatrava siempre construye igual, pero dicen que esto salió muchísimo más caro, igual que... es millonario, pero total Calatrava, yo nunca vi nada igual. Y bueno, hay otro tema que les quería comentar, que si estamos hablando de todos los temas relacionados con, digamos, con los coches autónomos que no vamos a tener conductor, que por un lado van a tener beneficios, pero todo esto se está dando en Barcelona, que en Barcelona hace 2 semanas estuvo todo esto que tiene que ver con la computación, y en vez de ver todos los elementos de computación, había todo lo que tiene que ver con el automóvil que no va a tener conductor. Pero hay muchos dilemas éticos, porque dicen, ¿qué pasa si sucede algo y te mata un coche sin conductor? Es un problema grave, porque también si te mata a alguien que tiene un conductor, tenés a quien culpar, pero acá, y lo que están viendo son todos los caminos, que todos los caminos son diferentes, porque tienen que ver con todos los algoritmos, todo como muy raro, y este es el mundo que viene, por ahí puede ser ahora, digamos, puede ser en el 20, como también tiene que ver con los drones. Suponete que los drones no es nada, pero el tema con todas estas sillas que te van a llevar de un lado a otro, no sé, vamos a tener que ver qué está pasando con el aire, porque ¿quién va a comprar el aire? Si alguien me va a dejar en el balcón de mi casa, estamos hablando de todos temas como raros, pero que pueden pasar ahora, en 3 años. Bueno, eso era más o menos para contar lo que está pasando, igual tengo muchísimo más, pero quiero empezar a hablar con mis invitados.
Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Darío. Darío, salió una nota tuya en el diario que decía, con 25 años en el mercado, el estudio de arquitectónica, y quiero comentar que el estudio arquitectónico está formado por 4 integrantes de una familia, ¿no? Exactamente. Darío, el hermano, tu esposa y tu cuñada. Exactamente. La verdad que te felicito. Dueño de la marca PH Urbano, comenzó a levantar sus propios proyectos luego del 2001, y su rasgo dice aprovechar al máximo la superficie. Quiero que me cuentes cómo es aprovechar al máximo la superficie, quiero que me cuentes del edificio casi familiar que hiciste, y cuando decís fue como hacer un edificio personalizado, que realmente todo el mundo quiere que le hagan a su medida. Exactamente. ¿Cómo estás construyendo ahora? Los cambios desde que comenzaste ahora en la sociedad fueron... Sí, totalmente. Totales. Sí, sí. No, aparte vemos el tema desde el 2001 que iniciamos esta marca de PH Urbano, Sí. sobre todo en Palermo, el público mismo de Palermo ha cambiado completamente, ¿no? Y este tema de los pH, ¿Qué ¿no? cambios viste? ¿Porque vive más gente sola o porque sabe más de diseño? Se consolidó más el tema o sea, hoy hay un gran porcentaje, lo dijo Penedo, Sí. el presidente de diario, CEPOI sí. salió, fue una polémica No, impresionante. pero cuando yo lo dije hace un tiempo me decían que yo estaba... Claro. Escúchame, el 50% vive solo, porque Sí, se sí. separó, porque se divorció, porque está solo, porque los chicos se van a vivir solos, viudos, sí, o porque quieren vivir separados. Sí, lo que está pasando ahora es que ese monoambiente, Sí. que se hacía monoambiente por una cuestión también comercial, No era así, negocios, Claro. Hoy hay que diseñarlo, realmente resolverle toda la implicancia en el uso que tiene eso, y eso es lo que ha cambiado, porque también ha cambiado la electrónica, ha cambiado Todo, el wifi. porque no vas a diseñar lo mismo como eran las computadoras antes, ¿viste? Pensar que hace Claro. 5 años diseñamos el ciberespacio, ¿no? Sí, que era, y hoy ahora parece no. ridículo. Ahora y porque ahora estás con la laptop, pasaron claro. muy poco tiempo, ¿no? Claro. Y esto es, o sea, hace rato que estamos pensando este tema de que como la gente hasta quiere customizar el auto, ¿no? Que no sea el auto uno igual al otro, sino que quiere ponerle su impronta. Con las viviendas está pasando lo mismo, ¿no? Y fue fácil hacerlo. Sí, no, fue muy difícil, la verdad que fue más difícil de lo que pensábamos, porque, digamos, o sea, ¿dónde pones los límites, no? De esa Claro. personalización, ¿no? Pues nosotros... Porque ellos te contrataron con ese tema. Digamos, Claro, me contrató una familia con la madre, ¿no? Y ¿Todos y los viven en el mismo amigos y el edificio? tío, todos viven en el mismo edificio. Era un tema que ya lo venían haciendo ellos, pero siempre lo habían administrado ellos, o sea, Claro. contratando en forma tradicional al estudio. Acá lo que nos contrataron fue todo el desarrollo. Y nos pidieron que, bueno, cada uno iba a elegir cosas a su gusto. Pero bueno, no pensamos que el abanico iba a ser tan grande, ¿no? Claro. Y la complejidad, ¿no? Que el cliente muchas veces no se da cuenta de eso, porque fue como hacer 6 casas en un edificio. Pero perdón, la parte, por ejemplo, de baños y todo, estaba todo en el mismo lugar, o también cambiaba. Cambió. O sea, cambió. ¿Cocina, todo? Claro, o sea, no hay una cocina igual a otra. No, pero con respecto a... Y se movieron algunas ubicaciones, porque Claro. los usos son diferentes. O sea, la hija con la madre no tiene nada que ver. Entonces, la madre, por ejemplo, eligió la cocina no compartida, Claro. o sea, la cocina separada, Claro, muebles claro. más tradicionales, Sí. ¿no? Y vos tenías que compatibilizar con los demás, ¿no? Claro, Para claro. poder tener la misma calidad y el uso. Pero fue muy interesante porque se pudo hacer, y también con la empresa constructora hubo un trabajo muy específico, porque bueno, tenían temas de no confundirse y colocarle griferías, cerámica, ¿Cuántos todo. pisos? Y son 5 pisos en realidad, porque unos dúplex, pero son departamentos de 180 metros, son departamentos grandes. Pero igual la priorizaste mayoría. el diseño siempre. No, fue diseñado, o sea, porque Obvio. pedían, o sea... Uno por uno, o sea que más trabajo. La búsqueda de ese edificio, digamos, personalizado fue que en el mercado no encontraban departamentos de ese tamaño y con su gusto. ¿De qué tamaño son? Y ¿Cuántos son metros? 180 metros cuadrados tienen los departamentos. Entonces, qué sé yo, esto es en la zona de Núñez,
está cerca de Cabildo y también... ¿Son todos familia o conocidos? Sí, son 3 familiares, un amigo y 2 monoambientes que también que no se peleen nunca. Claro, no, hay convivencia, todo. ¿Y qué tienen? ¿También tienen Zoom, toda esa parte? Sí, pero pidieron, o sea, como son departamentos grandes, que tienen patio, parrilla, todo, no tienen muchos amenities, ¿no? Muchos amenities, pero... No, y vos también hablaste de la calidad espacial entre los puntos fuertes de tu estudio. Y bueno, esto tiene que ver, o sea, el contrato de este cliente fue en función de lo que hacemos siempre, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del diseño, ¿no? Entonces, bueno, estos departamentos son muy interesantes porque el terreno también es un terreno raro, que queda en un bulevar, de una forma rara, con lo cual que le dio a los ambientes unas dimensiones especiales. Entonces, bueno, lo que quisieron ellos era lugares de expansión grandes, posibilidades de ampliarse, o sea, no hay, hoy en el mercado no hay, o sea, esos departamentos ni siquiera hay en torres premium. ¿Por qué? Porque generalmente pero el tercer dormitorio lo hace chico. En la fachada son todos iguales. No. Lo difícil de todo esto fue... ¿Como la fachada? Claro, fue que el edificio no pierda su volumetría, su forma, porque al cada uno, al pedir, que yo, vos decías, bueno, cambiaron el lugar baño, bueno, donde uno tiene una habitación de servicio, el otro tiene el comedor diario. Bueno. Entonces vos tenés la fachada, claro, vos tenés la fachada y decís, bueno, no es la misma ventana. Porque creo que Carlos Sot, en Holberg, creo que va a ser un edificio que es todo diferente. Bueno, ya hay en el mundo también que yo no sé cómo hacen. Claro. Creo que bueno, es complicado. Nosotros tenemos ahí un edificio en Holberg también que son todas tipologías totalmente diferentes. Y es una especie de rompecabezas, ¿no? ¿Y cómo construirías hoy para la nueva forma de vivir de la gente? Porque viste que ahora está hacer que antes todo el mundo se quejaba de hacer los espacios chicos de 22, 25 metros cuadrados, y que exista el co-living que todo el mundo comparte. Claro. O sea, que se comparte todo. Que esto se hizo, creo que en los años 70 o 80, que hicieron un edificio que fue el primero para la tercera edad, que es más o menos eso, ¿no? Que tienen todo su espacio y aparte comparten. Bueno, hablando de Estados Unidos, que yo estuve hace poco, justamente fui a ver allá con un estudio estos edificios donde que son muy comunes allá, que realmente hay mucho en Brooklyn y tienen que ver con el uso compartido de la cocina, del living, del patio, ¿no? O sea que nada más vas a dormir a tu casa. Sí, pero, o sea, la diferencia con nosotros es que en vez de hacer un piso con 3 departamentos chicos, hacen un piso con 3 dormitorios y lo que es cocina y living se comparte. Entonces, pero son dormitorios grandes con baño privado y ahí trabajan, porque generalmente son estudiantes que aparte de estudiar trabajan en el mismo hogar, ¿no? Claro. O sea, y un poco tomando esa idea que fue bastante fuerte y ahora en Europa que también tiene que ver con porque en las grandes ciudades generalmente la gente el metro quiere cuadrado vivir cada vez trabaja. Claro, y aparte el metro cuadrado es cada vez más caro. Obviamente. También ese metro cuadrado compite no en nuestro país donde no hay tanto turismo, pero en Europa es impresionante porque, o sea, el alquiler de ese metro cuadrado, o sea, en vez de alquilárselo a los locales, o sea, entra en el mercado a alquilárselo a los extranjeros. Entonces, cada vez hay más, esa gente se tiene que ir más lejos, o sea, el local se tiene que ir más lejos, y ese metro cuadrado está como muy diseñado, es más chico y está más diseñado. Bueno, acá también se están haciendo ahora, igual hace bastante, pero ahora digamos que hay todo como un fluir de los departamentos que son pequeños y todo se comparte, porque tienen... Bueno, eso empezó como el edificio de estudiantes, que se llama la universidad. Y nosotros lo que estamos desarrollando ahora es un edificio justamente de monoambientes, pero que son monoambientes... Así, con living, que se comparte. Sí, pero con flexibilidad, o sea, pero no solo la palabra, sino que están diseñados especialmente para que puedan tener todo equipado y que puedan aprovecharlo al máximo el espacio, ¿no? Eso es lo que vimos, que hay una búsqueda, o sea, siempre tienen que ser terrenos bien ubicados, cerca del sur. ¿Dónde están haciendo ustedes? Eso en Ciudad de la Paz y Congreso. Belgrano. Sí, en pleno Belgrano, a una cuadra del subte. Entonces,
Estamos ¿Y cuántos ahí con departamentos por piso hay? Y son 4 departamentos por piso. Son 30 departamentos. ¿De cuántos metros cuadrados Y cada son uno? 30 metros, Claro. 28 metros. Que antes todo el mundo se quejaba, pero realmente es lo que se viene. Porque Claro, viste, siempre es eso. Lo que pasa que, o sea, la diferencia con lo que hacíamos antes, que aunque pensábamos en el usuario, ahora es como que está como todo Ahora está diseñado, definido, claro. el espacio de guardado, todo, el aire acondicionado, todo, porque esa Tiene que estar persona todo que accede a perfecto, eso, porque obviamente que es diminuto. esa persona que accede a eso no tiene un resto como para equipar aparte el departamento. Claro. Entonces, bueno, ¿Y ese qué es un precio poco. tiene? ¿Qué valor tiene? Y eso está en $2.300 el metro. Claro, y son 30 metros. Claro, por eso. Bueno, O está sea, bien. Es más accesible que los PHs de antes, que eran más grandes y arrancaban en $100.000. Igual vos pasaste todas las etapas de cambio, porque la sociedad ha cambiado muchísimo en estos años. Más ahora, está más disruptiva que antes, pero ahora más. En estos 4 o 5 años, digamos que hubo muchísimos cambios en la sociedad. Sí. Y todo eso tiene que ver con la forma de habitar. Obviamente que es diferente. Bueno, Pablo, quiero que me cuentes primero que me cuentes de dónde venís. Porque, acércate porque no sé si te van a escuchar. Eso tengo la voz baja. Quiero que me cuentes, estoy con Pablo Roviralti, quiero que me cuentes de dónde viene, a dónde estás, que vos estás en una fundación como presidente de Tejido Urbano. Correcto. Y que fomentás la autogestión, sería la autogestión de las viviendas, pero quiero que me cuentes de dónde venís porque creo que es interesante. Bueno, arquitecto, me recibí unos años antes que el colega y ejercí 5 años, un ejercicio independiente, y luego trabajé 27 años en una empresa familiar. Al cabo de esto, y con este cambio que hubo en el tono político del país y esa ola de mayor participación en las decisiones políticas, fui invitado a participar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Instituto de Vivienda. Y allí pasé algo más de un año acompañando primero al expresidente Emilio Basavilbaso, hoy titular del ANSES, y luego haciéndome cargo de su posición cuando vino el cambio de gobierno el 10 de diciembre del 2015. Dejé el gobierno a principios de agosto del año pasado. Pero la verdad que la experiencia fue tan rica, tan valiosa para mí. No te imaginabas. No, la verdad que yo no había conocido ese mundo, si querés el costado más pobre de la ciudad, y pude encontrar ahí quizás una nueva vocación, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que te despertó algo que estaba evidentemente dentro mío, que era una inclinación por lo social, con una carrera perdida ya a los 28, 29 años, y una experiencia organizacional bastante amplia. Bueno, importantísimo bastante para poder lograrlo. Sí. Y eso en un momento de reverdecimiento político, pareció que como que concilió todo. Y esto es algo que se va armando, ¿no? ¿Pero cómo fue? ¿Cómo empezaste? Un amigo me dijo, si lo que hacías te gustaba, el hecho de que no estés en lo público, ¿por qué te saca de ese lugar? ¿Por qué debería correrte de esa posición? Y la verdad es que me pareció razonable, lo pensé bastante y dije, si este es mi nuevo centro, ¿por qué lo voy a dejar? Lo bueno que le pudiste dar forma, ¿no? Porque a veces uno no sabe cómo le das la forma a lo que querés. Sí, por suerte, qué sé yo, me agarró en un momento de la vida donde podía hacerlo y la verdad es que aprendí muchas cosas a lo largo de este último año en el gobierno y conocí gente muy interesante y me di cuenta que podías ayudar. Y que la cosa está en pañales en materia de hábitat, ¿no? Nosotros planteamos una misión para Tejido Urbano que es que sea una organización que alerte y combata el déficit habitacional porteño. Ciudad 3 veces más rica que el promedio del país en materia de PBI, pero con claroscuros muy importantes. Te voy a dar algunas cifras como para entrar en contexto. Sí.
la ciudad de Buenos Aires tiene un déficit que todo el mundo reconoce muy ligado a los asentamientos y villas, ¿no? Esos números han ido cambiando a lo largo de esta historia. Las villas no son un fenómeno reciente, son un fenómeno de la década del 30 del siglo pasado, con la crisis que generó los primeros asentamientos en parrillas ferroviarias, eran empleados portuarios en su momento, y poquito a poco empezó a ser como una estrategia de vida en zonas urbanas, que se vio reflejada en toda Latinoamérica, ¿no? Cuando el campo deja de ser una opción laboral viable, la ciudad se transforma en un gran atractor. Claro. Porque acá siempre vas a encontrar el empleo. Y el empleo es el imán de todo ser humano, porque por ahí entra el ingreso. Totalmente. Puede ser un empleo en negro, puede ser un empleo gris, puede ser un empleo más o menos destacado desde el punto de vista social. Sí, sí. Muchas de estas personas les toca cartonear y son recicladores urbanos. Pero en todos los casos yo creo que primero es la decisión económica, que está en definir dónde me voy a poder emplear para alimentar a mi familia. Y después el tema de la y vivienda. Después, cómo me hago cargo Claro. de una mejor ecuación de tiempo y calidad. Porque muchos de estos pueden hacer ejercer su trabajo y estar al tercer cordón. Pero la verdad es que cuando ves los déficits que tenemos en materia de transporte, te das cuenta que la ecuación sí, totalmente. villa urbana Sí. con trabajo aquí mismo, Sí, a pesar del totalmente. déficit en la infraestructura Sí. y las calidades habitacionales que puedes ofrecer o encontrar acá, evidentemente es un mix exitoso. Estábamos hablando de los cambios sociales, los cambios demográficos, los cambios en la tecnología, porque esto sin tecnología hubiera sido difícil, machar estas aspiraciones tan personales de la gente que diga, no, yo el baño no lo quiero, Claro, lo quiero al norte, totalmente. porque me gusta ver el sol cuando estoy en Sí. el baño. Y son cambios que son viables, que son potables y que la tecnología hoy los hace accesibles. Es una Y vos cuestión- hablaste de una ley, ¿no? De una Sí. ley allá a lo lejos, de la ley 341, ¿puede Correcto, ser? correcto. Ahí yo te diría, esta es como gran introducción. No, La pero ciudad tiene un contame. problema grave en materia de población en villas. El último censo, 2010, lo marcó en 160.000 habitantes. No fue el número mayor que tuvo. En el año 76 ese número había estado arriba de los 200.000. El proceso reduce esto a algo más de 30.000. Y después, con la democracia, fue aumentando. El censo 2001 fue de 100.000 habitantes, pasa a 167 concretamente, y hoy la organización Techo, que es muy conocida por todos, Sí. está dando números de alrededor de 82.000 familias, que multiplicadas por un promedio, que para ese estadio de la pirámide social está en 4,2, 4,3, te posiciona una ciudad con una población villera en torno a las 350.000 personas. Son números que todavía son blandos, o sea que todavía esto no lo ha definido de manera rigurosa, si querés, el área de estadística porteña. Pero ustedes la han Pero hecho, la han desde el realizado. punto de vista de los trabajos serios que ha hecho y ha entregado Techo el año pasado, los números están muy por arriba de lo que ha dicho el último censo. Ese es un costado. Es lo que pasa en esos lugares donde todo el mundo dice, eso es déficit. Sí. Pero nosotros desde el tejido urbano creemos que hay otras manifestaciones de déficit que también investigamos. A ver. La estrategia histórica de solución de las villas fueron los complejos habitacionales. Esa diferencia de stock de poblaciones en villa, que como te dije pasó de 200 y pico mil a 30.000, 40.000 durante el proceso en pocos años, no fueron más de 5 o 6 años, fue algo que desde el punto de vista, yo podría, desde el campo de la eficacia, Sí. podríamos decir que fue exitoso. Indudablemente, en 5 años hacer semejante relocalización de gente es importante. Se hizo en un momento que, como todos sabemos, no se vivía un clima político, se vivía un clima donde la autoridad y la arbitrariedad Sí, terrible. eran la norma. Pero ¿qué pasó? Eso dejó una herencia
que le estamos empezando a pagar ahora. ¿Por qué? Que es que se puso en esos complejos, que fueron los conocidos Piedrabuena, los conocidos Soldati, los conocidos Lugano. Es un proceso que no está exclusivamente radicado en el proceso militar, empezó de antes, pero podemos decir que el núcleo duro de la producción estatal de vivienda se da en esos años. Hoy por hoy, ya en ese momento fueron trasladadas personas que estaban en la base de la pirámide social. Eran personas que no tenían ninguna experiencia de convivencia en un edificio, no tenían una experiencia de atención a lo común, porque en la villa todo es privado. Claro. Y entonces que a la hora de manejarse con edificios que tienen una tecnología sofisticada, que tenían ascensores, cisternas, bombas, tanques de determinada fue un desastre. categoría, esquemas de edificio y nudo. Bueno, ya pasaste una complejidad que a estas personas que ya entraron pobres y que tenían poca instrucción, les pasó 50 años de inflación argentina. Yo hago mucho énfasis en esto porque creo que la inflación es más abrasiva en la base de la pirámide, porque no hay tiempo para tomar decisiones inteligentes, no hay lugar donde estoquear buenas compras, todas esas cosas que desde la inclusión uno razona como obvias. Bueno, no hay suficiente espacio para guardar una heladera o un freezer que te permitan comprar más inteligentemente. Bueno, todo ese conjunto de situaciones sumado a 25 años de narcotráfico grave ha hecho que esos lugares se transformen en lugares de nadie, donde el Estado está muy poco presente, la gendarmería atiende la periferia. Y entonces ahí tenemos otra parte que es la solución histórica, que podríamos decir en el momento puede haber sido eficaz, pero desde el punto de vista de la eficiencia lo fue muy poco, y hoy el gobierno tiene que destinar muchos recursos a que eso no se salga de madre. Hace 3 años, no sé si recordarás, cayeron 3 chicos de una escalera semicubierta en Soldati. Sí. ¿Qué pasaba ahí? Y para mí es un buen ejemplo de anomia. Esa escalera era una escalera de hierro, que estaba murada, que como estaba a la intemperie, naturalmente se fue oxidando. Son típicos los puntos de unión entre el hierro y la mampostería. Eso ya estaba suelto. Y en una noche de farra de 3 chicos jóvenes, adolescentes, que vendrían corriendo carreras por la escalera, se fueron en un rellano y los 3 cayeron al abismo de un 6º piso. Murió uno, se recuperaron milagrosamente los otros 2. Pero lo que destaco ahí, y con esto entro a por qué es una situación muy compleja, porque en Soldati seguramente vamos a encontrar 20 o 30 soldadores de categoría. Pero a nadie se le ocurrió pedirles que vengan a hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque no operan los consorcios adecuadamente. Vos y yo sabemos que los consorcios no son realidades fáciles, tampoco en Recoleta ni en Palermo, pero cuando a esa realidad, digamos, ideal, vos le sumás un condicionamiento económico bastante complejo, que es no tener ni para llenar la olla. Vos podés estar conviviendo en un lugar que desde el punto de vista del código está en orden, iluminado, ventilado, tiene las medidas adecuadas. Desde el punto de vista teórico está todo bien. Lo que pasa que a lo largo de estos 50 años o 40 años que han transcurrido entre la inauguración de esos edificios y el día de hoy, probablemente encuentres 3 generaciones de familia. Claro. Como en las villas hay, por ejemplo, en Villa 20, 1,8 familias por hogar, hogares por casa, ¿no? Es decir, que viven de un mismo fuego, a eso me refiero. Entonces, con esto lo que voy es, y que a veces no movimos gente de un lugar a otro, sí, pero no guiamos el proceso de una manera adecuada e inteligente, como para que se convirtieran en ciudadanos que les permitiese administrar su patrimonio inteligentemente. Pensá la tensión que se da entre una persona que no puede llenar su olla y que tiene un inmueble que puede valer mal pagado $40.000. Sí, total. ¿Qué es lo que uno razona inmediatamente hacerlo? Bueno, lo vendo y me voy a Merlo. Me consigo un terreno que me regalan, instalo mi casilla y entonces ¿qué pasa? Se diluye la pobreza,
se esconde la pobreza, queda como en un lugar donde ya no se ve. Las villas, eso sí se ve. Pero bueno, hay un recambio, los propietarios, indirectamente se dan esos procesos de gentrificación a los cuales vos aludías. Es decir, que me hacía gracia lo que comentaban del co-living, ¿no? El co-living es tan viejo como el conventillo. Totalmente, es igual, que compartís en el la patio cocina, cubría todo lo común. Totalmente. Y luego, nuevamente la tecnología, no había tecnología como para customizar esto para cada hogar, ni habían dineros que lo paguen, naturalmente. Obvio. En el hogar, en el patio, ocurría la cocina, ocurría el único baño para el molesto baño semanal, porque el fenómeno del baño periódico se da cuando la infraestructura cambia, ¿no? Claro. La tecnología produce un cambio, es como que habilita un cambio. Cuando las cosas no son posibles, ni siquiera son un problema. Total. ¿No? Entonces, ahí hay otro capítulo, me parece que hay otro gran capítulo en las casas tomadas, que también es otra cosa que se vislumbra poco, que son microvillas en la ciudad, que tienen, a diferencia de las villas, límites muy contundentes, que son 2 medianeras y un fondo. ¿Vos tenés contacto con la gente que está en las casas tomadas también? Sí, también Tejido Urbano tiene ahí una línea de trabajo. Están los conventillos, ¿no? Bueno, también tenés los conventillos con una situación en materia de propiedad ¿Cuánta gente hay trabajando contigo? ¿Mucha gente tenés? Somos en este momento una estructura chica, somos 6 personas. Pensé que eran muchísimo más. No. También estamos empezando a incorporar voluntarios. Eso es otro capítulo que da para otra reunión. No, también lo podés comentar igual. No, a ver, es muy interesante porque nosotros somos como un centro de estudios en temas de hábitat en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando tenés como nosotros una gran vocación territorial, quiere decir, no estudiar estas cosas en los libros, o en el ciberespacio, sino ir a tocarle la puerta a la gente y caminar los lugares, y caminar los barrios, y caminar los conjuntos, y caminar estos lugares, y los hoteles, y los conventillos. La gente se te tira encima y te dice, mira, pero también necesito esto y también necesito esto. ¿Por qué? Porque cuando llegás abajo lo que encontrás es pobreza. Y en la pobreza se reflejan todos los déficits, en términos de salud, en términos educativos, en términos de infraestructura, en términos de ¿Cómo sería para vos y cómo podría ser para vos poder construir la vivienda para este tipo de gente, digamos? Una vivienda con diseño, porque digamos, estamos hablando de diseño, no por el diseño en altura, sino estamos hablando con un diseño por el cual la persona pueda tener una buena salud, por ejemplo, totalmente. Cero humedad y confort, ni frío ni calor para que no tenga que utilizar ni aire acondicionado, ni ventilador, digamos. Mira, ¿cómo se te ocurre? Seguirme de tu pregunta, entro por algo que está como bastante en boga y que se está repitiendo mucho, y que lo repite nuestro jefe de gobierno, que es que en este proceso nuevo, en esta iniciativa, lo habla de modo de ver, de ir por las villas, por la urbanización, aunque sean 5 concretas de las 40 y pico que hay dando vueltas, él plantea, pienso yo, de una manera insuficiente, que las villas han de ser un barrio más. Desde el punto de vista aspiracional, nada que objetar, ¿no? Sí, es muy razonable que se piense así y que realmente todo vecino de la ciudad goce de los mismos beneficios, ¿no? Y aparte es algo que está latiendo en la constitución de la ciudad. Pero lo que yo veo es que acá hay una situación de imposibilidad física, te diría. Te voy a dar algunos números. La ciudad de Buenos Aires, sabes que tiene 203 kilómetros cuadrados. Las villas no pisan más de 3 kilómetros cuadrados. Quiere decir que las villas pisan el 1,5 de la superficie de la ciudad. Como les acabo de decir, Techo ha dicho que en las villas viven alrededor de 350.000 personas, en una ciudad que no tiene más de 2.900.000. Estás hablando del 12%. Quiere decir que en el 1,5 de la superficie habita el 12%. ¿Eso qué implica? Un gran hacinamiento. Pero veamos los niveles de hacinamiento. La ciudad de Buenos Aires tiene una densidad de 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El barrio más denso de todos es Almagro, tiene arriba de 30.000. La ciudad de Hong Kong, que todo el mundo reconoce como la más densa del mundo, 44.000.
Si los números que dice Techo son adecuados y lo que yo digo respecto a lo que pisa las villas, la ciudad, podríamos estar hablando de una densidad en las villas de arriba de 100.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro. Con esto, a lo que estoy diciendo es que ojalá seamos o tengamos el rigor técnico de poder mandar una infraestructura de primera que pueda atender semejante densidad. Así todo, lo que quiero destacar, y desde Tejido Urbano estamos marcando e insistiendo, es que por bueno que sea el diseño de la infraestructura y por buena que sea la apertura de calles, etcétera, etcétera, en materia de mejoras con la urbanización, no se va a poder dar vuelta el número de la densidad. Y entonces... Imagínate la ciudad de Varsovia, 1939. Allí vivían 1.200.000 personas. Llegaron los nazis y los agruparon en el famoso gueto, donde metieron 400.000, en una superficie que no era más del 2,4. La relación de densidad era un poco más alta de lo que te estoy marcando en villas. Los motivos fueron otros. Obviamente. ¿No? Las villas no va el Estado y te fuerza que estés ahí. Pero lo que todo el mundo tiene en la cabeza de hacinamiento de esos lugares a través de distintas películas, o que tuvo parientes que pasaron cerca de esos lugares, te va dando la pauta de que estas cosas no son sencillas. No tenemos mucho tiempo, pero yo quiero que me cuentes, a ver, ¿cómo sería el tema de la autogestión? ¿O cómo pensás que se puede mejorar este tema? ¿Cómo vos, desde tu posición de la Fundación de Tejido Urbano, cómo se podría llegar a mejorar? ¿Cómo podrías colaborar? A ver, nosotros estamos en un momento de grandes cambios demográficos, pero también grandes cambios en materia de tecnología que hacen que el trabajo sea un fenómeno que se encoge. Sí. ¿No? Es una realidad que cada vez se nos va más de las manos porque estas máquinas empiezan a resolver cosas que antes, porque esta lógica empieza a estar en todo, ¿no? Acabamos de pasar con mi mujer por Avenida Córdoba y vemos que los famosos arcos que están poniendo por arriba de las avenidas empezaban a reflejar patentes, que a la noche es algo muy notorio. Y digo, pero a ver si me están viendo. Y en un momento encontré una chapa que decía FUI 364 y dije, pero soy yo. Esta tecnología me acaba de pescar a mí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Para qué? O sea, yo lo vi ya, pero después cuando me vi, ¿qué quiere decir? ¿Que saben por dónde pasás? Y te dan control de patentes. Yo creo que es una medida disuasiva, pero también categórica. En un momento pasás de la velocidad, no sé, serán 60 kilómetros por hora. Terrible. En Londres, ¿viste? En Londres ves poco, en París ves un montón de policías por todos lados, ¿no? Y en Londres no hay nadie, pero está todo digital. Pero está todo, me dice... ¡Qué terrible! Te ven todo el tiempo. Y un poco lo de la patente es como diciendo, o sea, te estamos identificando con esa... Te ven la patente, el pago, FBI y la KGB juntos. Claro. Y hacia dónde va. Fue también el Libertador. Claro, ahí también hay otro. Por ahí sí. Pero entonces, ¿con esto a qué voy? Un gran número de personas se va a ver excluida de ese mercado laboral. Claro. ¿No? Entonces el tema es cómo romper el dilema, decir, bueno, el progreso o el trabajo, ¿no? Sí. Acá da la peculiaridad donde ese gran grupo de personas, que podríamos decir que tienen difícil empleabilidad, sobre todo la gente mayor, tiene algunas habilidades que vos y yo no tenemos. Estas personas saben construir. Bueno. ¿No? Son las que construyen estos lugares tan bonitos y tus casas y edificios. Y al mismo tiempo se da la paradoja de que viven en lugares que están muy mal. ¿Qué pasa? No han tenido acceso al suelo, y no han tenido acceso por ahí a materiales suficientes, y no han tenido seguro la necesaria infraestructura como para que eso que se construye, y cada vez más rápido, con sus manos, podríamos decir que sea algo aprobable, que sea codificable, ¿no? Yo creo, ¿por qué no se les ocurrió antes? No entiendo a nadie colaboró con todo esto. Claro, entonces lo que... Sí, bueno, hubo experiencias, pero se cortaron. Claro. Entonces, creo que el desafío del Estado es cómo yo, junto a toda esa especie de capital humano que está sin uso o con bajo nivel de uso, porque hoy incluso las empresas constructoras
luchan por la eficiencia, Total. ¿no? Y donde antes trabajaban en una losa, no sé, 15 personas, hoy pueden estar trabajando 5. Es así. ¿No? Es así. ¿Sí? ¿Trabajan Sí, menos? porque vienen el material, Prefabricado, todo, todo, claro. La eficiencia destruye trabajo y el capital tiene esa lógica. Y vivimos en un sistema que busca esa eficiencia de manera consistente. Y hasta que no se lo prohíba, va a generar estos efectos, ¿no? Y vos te encanta y viajaste y te das cuenta todo lo bueno que tiene. Pero lo que ocurre puertas atrás Sí, es que es un enorme destructor de trabajo. Lo sé, lo sé. Pero Sí. entonces esta gente vive en lugares que son inhóspitos, ¿no? Hoy, habitar en esos lugares es una cosa indignante, que los caminas y hay mucha gente que ni sale a protestar porque ya está vencida y no quiere llevarse un nuevo impacto, ¿viste? Volver a hacer ese tipo. Entonces, ¿cómo ustedes Entonces, con la fundación? mi sensación es que hay un gran desafío de cómo yo empodero a esta gente para que mejore su hábitat, ¿no? Yo creo que esto no lo podemos resolver ahora, no lo podemos conversar ahora, pero creo que es esto. Primero, es decir, esto es una estrategia que hay que resolver con la gente y no como se hizo hace 40 años, a espaldas de la gente. Y una vez hecho esa solución del problema desde el punto de vista industrial, higienista, agarramos a la gente de los pelos y la ponemos adentro y bueno, ya está. Ahí acabaron mi... Escucha, una pregunta se te quiero hacer, arreglen, Darío. ¿viste? ¿Cómo podrías ayudar vos con el tema de diseño y todos estos temas de la autogestión? No, yo estoy de acuerdo con él, o sea, del tema de nosotros hemos hecho algunos ejemplos, ¿no? Inclusive acá en la capital. Sí, en la capital. Inclusive nosotros estuvimos al principio en la zona sur trabajando y en la Villa 19, que era un asentamiento consolidado que se le daba poca bolilla porque como estaba muy consolidado, o sea, no era prioridad. Y se hizo algo muy interesante ahí, que fueron talleres, se trabajó con la gente, particularmente con todo el tema, y se hizo, y yo participé en el tema de catastro, de la medición de todas las viviendas, y se le dio por primera vez el tema de la propiedad. Porque Claro. muchos de los problemas también de estos barrios que se hicieron habitacionales que no tenían propiedad. Entonces, como no tenían propiedad, tampoco se preocupaban por la administración, ¿entendés? Porque estaban como inquilinos de nada, De ¿no? nadie. ¿Entendés? Entonces, aparte del tema educativo, o sea, que nosotros lo hacemos con los privados. Le dejamos armado el consorcio, porque si no es un desastre. O sea, si vos no Sí, dejás estuve leyendo armado, que claro, está si vos no todo dejás armado. armado el consorcio y lo dejás en manos de ellos porque dicen, bueno, vamos a administrarnos entre nosotros, desastre, nadie paga el mantenimiento del ascensor, o sea, se creen que todo, viste, se resuelve solo. Entonces, imagínate lo que contaba Claro, él, ¿no? terrible. O sea, lo trasladan, no le preguntan, los trasladan a edificios que eran muchos, y autocriticándonos, eran muchos fórmulas de los arquitectos que estaba de moda, viste, el hemiciclo, y Claro, armamos sí. hemiciclo, eran carísimos, no tenían en cuenta el mantenimiento, ni la gente que vivía adentro, ¿no? Con distintos hábitos. Si vos no le pones balcón, si le pones una ventanita de 1 metro por 1 metro, y en la villa será un desastre todo, pero viven en el territorio, Claro. ¿viste? En O la sea, calle. caminan en la calle, Claro. tienen su canchita, ¿viste? Sí. O sea, le hacían el edificio, no había equipamiento, Claro. no había nada, y yo creo que lo que dice él, estoy de acuerdo, ¿no? Hay que retomar un poco los ejemplos que se hicieron, porque hay un ejemplo de autoconstrucción que creo que es la Villa 7, de hace muchos años, que tuvo Fermín Estrella y un montón de gente, que la misma gente fabricaba los paneles, bueno, con todo un equipo. Yo creo que todo este tema de trabajar con ellos, con todo un equipo, y el Estado apoyando, ¿no?, monetariamente y con infraestructura, se puede dar casos. Porque tierra hay, o sea, en la Corporación Sur hay un montón de tierra. Entonces este tema de la urbanización, a mí me parece un avance, porque esto es reciente, hace no muchos años se hablaba era De erradicarlo, demolición, sí, sí. o sea, no había, hoy hay urbanización, pero por ahí hay que buscar una cosa intermedia que, bueno, no toda la gente puede vivir
viste, en la urbanización, Claro, porque lo que está hay contando la un densidad hacinamiento y todo el impresionante. tema, Entonces, terrible. yo no sé si vos le planteas a gente, bueno, hay gente, como dice él, vos tenés no solo el trabajo cerca, sino tenés la mejor escuela cerca, Claro. viste, el hospital cerca, todo. Ahora, si vos le planteas no irse, viste, Bueno, pero viste, por ejemplo, a la que vos provincia, estabas pero cuando irse... vino Pablo Katz, que hablaba Sí. de París, que en cada barrio Claro. el 25% tienen que ser viviendas Pero ahí sociales la- y no tienen que parecer, digamos. Ahí la presencia del Estado Sí, es fuertísima, sí, o sea, sí. realmente regula. Porque realmente para que la regula- gente esté viajando, 3 horas sí, 3 horas vuelta. Claro. Uno pasa cuánto tiempo, Eso es más de un mes. incomprensible Eso para no ellos. se- Para todo. Para ellos dicen, no hay subte que eso No. mejore las Y, situaciones. y hay algo también psicológico de que durante todo este tiempo sus padres, ellos, a veces sus abuelos, han luchado por estar donde están. ¿no? Claro. Han soportado todo tipo de presiones para dejar ese espacio. Entonces se entienden, su identidad se construye en esa resistencia dentro del lugar. Y no es tan directa, nuestra mirada tiende a decir, bueno, pero te doy dos Claro. ambientes acá Sí, te cerca, vas, tiene un valor de claro. mercado, te vas, no sé qué. No es tan así, ¿por qué? Porque cuanto más abajo vas, más priva lo moral en términos de Claro. los vínculos que vos tenés construidos. Y no digamos los vínculos con el Estado. Vos hablabas de educación, pero el Estado vuelca una cantidad enorme de recursos en estos lugares. Entonces, ¿cuál va a ser mi hospital? ¿Dónde va a estar la salita? ¿Dónde voy a poder llevar el chico al comedor? Porque esas son prácticas habituales en esos lugares. Y eso el Estado, es decir, no pudo entrar en la infraestructura o no lo quiso hacer, pero tuvo que atender todos los efectos de este hacinamiento que son muy graves. Yo digo una cosa, son las 9 en punto, nos estamos yendo, yo los invito otro domingo, realmente me parece bárbaro lo que estás haciendo, pero me encantaría que puedas lograr todos tus objetivos porque te veo como con mucha energía para poder hacerlo y que tengas el apoyo que tengas que tener de parte del gobierno, de parte, no sé, de las empresas, porque si también para la autoconstrucción, todo este tema se van a necesitar materiales y todo, me parece que sería como que todos tiren en el mismo carro, me parecería. Pero bueno, me parece que también tiene que ver con el tema de diseño y el tema de lo sustentable, y que realmente cuando uno piensa, viste, en las viviendas sociales, que no piense, entre comillas, en la vivienda social, sino que piense que todos merecemos vivir en un lugar digno, nada más, y no en un Eso lugar es así un, nada. es un ¿Qué? mal nombre, ¿no? La Sí, vivienda social, horrible, ¿no? no me gusta el No, título, pero porque- no, porque ¿qué es social? Claro, O claro. sea, hay que buscar en Es el diccionario. Es vivienda. Es la y vivienda, tiene que ser pero lo toda que pasa es que vivienda no porque tenga, no de porque sea para calidad y gente que mejore. de bajos recursos, tiene que ser una vivienda que no sea sustentable o que No, que no no, esté no. En Estados Unidos la refieren como public housing, a lo que Ah, nosotros decimos vivienda ¿vivienda social, social? y son cosas muy distintas, ¿no? Claro, Sí. public Housing es la construcción de Sí. vivienda y public pública, es pública, muy ¿no? bien, Claro. ¿eh? Acá podríamos llamarlo también producción estatal de vivienda, Sí. ¿no? Y eso justamente es lo que nosotros contraponemos a la autogestión. Que Y queda para aparte otro te digo una momento. cosa, generalmente cuando todos tenemos la vivienda que nos merecemos, tenemos otra mirada hacia el mundo. O sea, tenemos otro confort, tenemos Sí, otra sí, mirada. otra calidad de vida, No, por aparte, ejemplo, ¿no? no vamos a ser resentidos, porque, No, se disparan las discusiones. claro, Empiezas a hablar de otros temas. Cuando Sí. yo he entrevistado gente que están viviendo en estas cooperativas que se ha mudado 25 veces y cuando llegan es como tocar la tierra prometida, es decir, ya no voy a tener que despegar un adorno más de mi casa. no, pero aparte es como que ya no van a tener ese resentimiento, ¿no? Porque con todo esto, digamos que uno no se siente bien si no tiene una vivienda digna. Entonces me parece que es una buena lucha. Bueno, Pablo Roviralta, arquitecto, muchísimas gracias, Gracias a muchísimas vos, gracias por Gracias, haber gracias. venido al programa. Gracias Muchas a gracias, vos. Darío López. Gracias, Bueno, Sonia. gracias con la lluvia y todo. Nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias y ya sabe, si le gustó lo recomienda y si no también porque quizás al otro le encante. Sabe que nuestro programa se llama Diseños Inmobiliarios Agitados, que está destinado a mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra y de otros que no conocemos aún. Muchas gracias, Charlie Bayarsky. Gracias por todo, porque sin vos el glamour acá no existe. Gracias, Charlie. Muchas gracias.
Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles.